Hola inversionista, ¿cómo estás? Te deseo que tengas un excelente día en compañía de tus seres queridos. ¿Te gustaría conocer las mejores acciones estadounidenses de energía para invertir ahora? En este video te voy a compartir un grupo selecto de empresas gaseras ahora que el gas no para de subir. En este canal comparto varios videos todas las semanas con el objetivo número 1 de ayudarlo a usted para que logre su libertad financiera lo antes posible. Así que sin esperar más, vamos al video. La acción número 3 que vamos a estar analizando en este video es Robinson Worldwide. Tiene actualmente un precio de $107.33 por cada acción y nos paga un dividendo de $2.2 por cada acción que tenemos, que equivale a un 2%. Si vamos aquí a lo que son sus estadísticas, nos damos cuenta que tiene un market cap de 14.03 billones de dólares, un enterprise value de 16.41 billones de dólares y un trailing P de 13.75, un forward P de 17.51, un PE ratio a 5 años de 2.51, un price to sales de 0.57, un price to book de 6.9. Cuando vamos aquí a lo que es su balance, nos damos cuenta que tiene un total de efectivo de 238.92 millones de dólares y tiene una deuda total de 2.62 billones de dólares. En el año 2018 esta compañía tuvo ventas por 16.531 millones de dólares. En el año 2019, 15.309 millones de dólares. En el año 2020, 16.207 millones de dólares. En el año 2021, 23.102 millones de dólares. En los últimos 12 meses, 26.379 millones de dólares. En el año 2018, esta compañía tuvo una utilidad de 664 millones de dólares. En el año 2019, 576 millones de dólares. En el año 2020, 506 millones de dólares. En el año 2021, 844 millones de dólares. En los últimos 12 meses, 1.095 millones de dólares. Si vamos aquí a donde dice análisis para este año 2022, de 17 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un beneficio por acción de 8.88 dólares en promedio, y para el año 2023, de 25 analistas, esperan que tenga un beneficio de 6.65 dólares por acción en promedio. En cuanto a lo que es su crecimiento en ventas para este año 2022, de 20 analistas esperan que tenga un crecimiento del 13.9%, y para el año 2023 de los mismos 20 analistas esperan que tenga un decrecimiento del 13.3%. Cuando vamos aquí al gráfico de lo que son los 5 años, nos damos cuenta que ha tenido un rendimiento año tras año de 9.2%. Para los próximos 12 meses, de 26 analistas que siguen a esta acción esperan que tenga un precio mínimo de 66, el promedio espera que tenga un precio de 111 y el más alto espera que tenga un precio de 135 dólares cada acción. Si te está gustando este video, regálame un super like, suscríbete a mi canal y activen la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. La acción número 2 es NFG, tiene actualmente un precio de 70.76 dólares cada acción y nos paga 1.9 dólares por cada acción que tenemos en dividendos, que equivale a un 2.67%. Cuando vamos aquí a lo que son sus estadísticas, nos damos cuenta que esta empresa tiene un market cap de 6.51 billones de dólares, tiene un enterprise value de 9.11 billones de dólares, un trading P de 13.22, un forward P de 9.76, un price to sales de 3.11, un price to book de 3.25. En el año 2018 esta compañía tuvo ventas por 1.596 millones de dólares. En el año 2019, 1.693. En el año 2020 por 1.546 millones de dólares. En el año 2021 por 1.742 millones de dólares. En los últimos 12 meses por 2.106 millones de dólares. En el año 2018 tuvo una ganancia de 391 millones de dólares. En el año 2019, 304. En el año 2020 tuvo una pérdida de 123 millones de dólares.
En el año 2021 tuvo una ganancia de 363 millones de dólares. En los últimos 12 meses ha tenido una ganancia de 494 millones de dólares. Si vamos aquí a donde dice análisis para este año 2022 de 4 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un beneficio por acción de 5.86 dólares en promedio por acción. Y para el año 2023 de 4 analistas esperan que tenga un beneficio de 7.08 dólares en promedio por acción de beneficio. En cuanto a lo que es el crecimiento en ventas, el estimado para este año 2022 de 3 analistas es que tenga un crecimiento del 27.6% y para el año 2023 de 4 analistas es que tenga un crecimiento del 10%. Si vemos el gráfico de los últimos 5 años nos damos cuenta que esta compañía ha tenido un crecimiento año tras año de promedio 3.5%. Para los próximos 12 meses de 6 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un precio mínimo de 68 dólares cada acción y un máximo de 83 dólares cada acción. Y la acción número 1 es Energy, tiene actualmente un precio de 44.53 dólares por cada acción, nos paga en dividendos 1.40 dólares por cada acción que tenemos, que equivale a un 3.16%. Si vamos aquí a lo que son sus estadísticas, nos damos cuenta que esta acción tiene un market cap de 10.42 billones de dólares, tiene un enterprise value de 18.15 billones de dólares, tiene un trailing P de 3.11, un forward P de 9.54, un price to sales de 0.37, un price to book de 1.97. Esta compañía en el año 2018 tuvo ventas por 9.478 millones de dólares, en el año 2019 por 9.821 millones de dólares, en el año 2020 por 9.093 millones de dólares, en el año 2021 por 26.989 millones de dólares y en los últimos 12 meses ha tenido ventas por 28.833 millones de dólares. En el año 2018 tuvo una utilidad de 460 millones de dólares. En el año 2019, 4.117 millones de dólares. En el año 2020, 510 millones de dólares. En el año 2021, 2.187 millones de dólares. En los últimos 12 meses, 3.440 millones de dólares. Si vemos aquí el análisis que hacen los expertos para este año 2022 de 6 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un beneficio por acción de 7.47 dólares en promedio por acción. Y para el año 2023, de 6 analistas, esperan que tenga un beneficio por acción promedio de 4.33 dólares. En cuanto a lo que es el crecimiento en ventas para este año 2022, de 6 analistas, esperan que tenga un decrecimiento del 0.1%. Y para el año 2023, de los mismos 6 analistas, esperan que tenga un decrecimiento del 9.1%. Cuando vemos el gráfico de los últimos 5 años, nos damos cuenta que ha tenido un crecimiento del 13.6% en promedio año tras año. Para los próximos 12 meses de 11 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un valor mínimo de 37 dólares, el promedio espera que tenga un valor de 42 y el más alto espera que tenga un valor de 52 dólares cada acción. Si te está ayudando este video, regálame un super like y compártelo con tus amigos y familiares. Déjame tus comentarios sobre este video y preguntas y sugerencias que tengas para mí en la parte de abajo. Si todavía no te suscribes, puedes hacerlo ahora en este botón y activa en la campanita las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Por aquí te dejo un super video recomendado por YouTube. Te mando un fuerte abrazo y sigue disfrutando de nuestro contenido.